no es fácil asumir el reto de ser padres en una generación que no quiere tener familia, que no quiere extenderse, que es individualista, que no desea, que no promueve el núcleo de la familia, la institución de la familia como lo promueve la palabra. El capítulo 2 de Lucas, por allá del versículo 41 al 52, en el texto de el niño Jesús en el templo, cuando sus padres lo llevan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y pues de todas estas cosas veíamos que María y José lo dedicaban constantemente. Veíamos que lo consagraban de manera continua y que estaban acatando la enseñanza que se ve en Éxodo 13, 4, 10, de que continuamente debían llevar y presentar cada año a su primogénito allí ese lugar y recordar año tras año por qué se celebraba eso. Cuando el Señor Jesús se extravió, estaba en su adolescencia, y que la palabra lo resalta de manera importante. Allí puntualmente dice que a los 12 años el niño Jesús fue al templo con sus padres como acostumbraba a hacerlo cada año, y que la Biblia hace referencia a esto porque es importante conocer esta etapa de Jesús, porque también es una guía para nosotros como padres, como hermanos, como tíos, para guiar a nuestros adolescentes. Entonces hablábamos de que Jesús se había escabullido entre la multitud, no de manera desobediente, porque pienso más bien que de manera inocente, porque estaba entre personas conocidas, dice la palabra que estaba entre personas conocidas, y que cuando se queda atrás y que sus padres avanzan, él se queda en el templo aprendiendo de la palabra con los maestros de la ley y también enseñándoles. Su madre, María, al momento en que lo encuentran, cuando ya pasaron 3 días, al encontrarlo, lo primero que hace es confrontarlo, y que lo confrontó con amor y al mismo tiempo con razonamiento, abriendo su corazón a su hijo. Finalmente nos dice el pasaje de Lucas que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, que es lo que nosotros debemos apuntar con nuestras generaciones para que su crecimiento sea integral. Hablábamos de que nuestra juventud presenta hoy una serie de retos y de amenazas. De acuerdo a el Instituto Nacional de Salud, que son varios departamentos de medicina en los Estados Unidos, una autoridad en salud, se habla de que la etapa de la adolescencia se producen muchísimos cambios físicos. Primeramente se producen unos cambios en el cerebro, en la adolescencia temprana. Esto es de los 10 a los 15 años más o menos. ¿Y qué dice? La parte del cerebro detrás de la frente se llama corteza prefrontal. Es una de las últimas partes en madurar. Esta área es responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero a nivel biológico que tenemos es un cerebro que está en desarrollo y que está absorbiendo todo lo que está a su alrededor. Canciones, libros, series, amistades, relaciones con la familia, etcétera. Tenemos un cerebro que está dispuesto a absorber todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese cerebro está allí limpiecito, ¿verdad? Dispuesto a coger todo aquello que venga. Entonces está allí. Está, aparte de las enseñanzas que tiene la infancia, se adquieren nuevamente las de la adolescencia o se reafirman las que ya se vivieron en la infancia. Si en este momento nos está diciendo, ¿verdad?, esta autoridad en salud, que el entorno social en el que se encuentra es muy importante, obedece a una razón, y es que aquí se comienza a reafirmar nuestra identidad, y para nosotros reafirmar nuestra identidad necesitamos determinar nuestra autoestima, primeramente, y nuestra autoestima se constituye a partir de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero también de lo que en conjunto con la sociedad podemos ir aportando, de lo que aportan nuestros padres a nuestra vida, desde cómo nos tratan desde el primer momento en que estamos pequeños a medida que vamos creciendo, de la manera en cómo encajo en uno o en otro grupo, de la manera en cómo hago amigos con una o con otra persona, cómo establezco relaciones, cómo compenetro con ellos. Entonces, por eso hace referencia a esta importancia de las experiencias sociales. Aquí es donde nosotros vendríamos a intervenir, y es que una pregunta para reflexionar es
¿Qué clases de experiencias yo estoy brindando a mis adolescentes? ¿Qué clase de experiencia estoy brindando a mis hijos, a mis sobrinos? ¿Por qué? Es importante que nosotros sepamos cómo direccionar esas experiencias. No nos corresponde a nosotros determinar absolutamente todas las experiencias que se vayan a tener, sino encaminarlas, que puedan estar bien direccionadas, que puedan estar conforme a la palabra. ¿Y cómo puedo hacer eso? A través de, primeramente, una comunicación asertiva con los muchachos. Si yo me cierro desde el papel autoritario de padre o de madre o de hermana, no puedo llegar al corazón del adolescente. Si yo me cierro, no puedo llegar. Si soy impositivo, no puedo llegar. Todo lo contrario, que si de manera asertiva me acerco a él, hablo con él en conjunto, le explico las cosas o preveo esas situaciones a las que puede estar expuesto, será más fácil llegar a su corazón, será más fácil conquistarlo y será más fácil, por supuesto, que sea obediente y que acate de manera buena todos los consejos y todas las instrucciones que se le den. Entonces, hay también que enseñar desde la empatía y el respeto. Como nos han criado, yo creo que estos conceptos no eran tan utilizados antes porque teníamos que la opinión de los padres era irrefutable y que no podíamos opinar ni decir nada al respecto. Y yo creo que debemos deshacernos de esos patrones, que debemos más bien en conjunto como familia darle la oportunidad a esa persona que es nuestro hijo, que nosotros no dejamos de ser la autoridad por incluirlos en la toma de decisiones. No dejamos de ser autoridad por permitirles que opinen, por permitirles que se integren. Entonces, permitirles también que ellos puedan expresar su opinión, que ellos puedan dar sus posturas respecto a las cosas y a partir de allí sí orientarlos, porque si los sesgamos completamente, lo que estamos diciéndoles es que su voz no tiene ni valor ni voto dentro de una familia, lo que también perjudica en su adolescencia porque le están diciendo que lo que él piensa o lo que él opina no es importante. Ahora, las enfermedades mentales pueden comenzar a aparecer durante la adolescencia. Como sabemos que es un cambio de un tiempo de muchos cambios en el cuerpo, está cambiando el cerebro, está cambiando físicamente, en las niñas por lo menos viene la menstruación y demás, en los muchachos también alcanzan el desarrollo, la maduración de sus órganos sexuales y demás. Entonces aquí también vienen cambios hormonales. Esos cambios hormonales orientan muchísimo nuestras emociones. En ese momento, yo no sé si de pronto ustedes recuerdan esos momentos puntuales de su adolescencia que de pronto escuchaban una canción y se ponían a llorar, o de pronto, ay, se cambiaban de colegio y se ponen a llorar. Todo eso obedece precisamente a ese pico emocional que uno atraviesa en ese momento. Y tenemos que estar conscientes de que nuestros muchachos atraviesan por eso. ¿Para qué? Para poder intervenir sanamente, porque no están igual mis emociones de 25 años, ¿cierto? Con un muchacho, por ejemplo, con Cami, que tiene 10, 11 años, frente a una decisión. Entonces debemos analizar esas diferencias para poder entenderlas. ¿Y qué pasa? Estos cambios hormonales también van a ser positivos o negativos de acuerdo a las cosas que yo reciba de mi ambiente. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? Yo creo que para ustedes no es secreto el tema del azúcar, cómo afecta el azúcar el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y demás. Cómo afecta también que el ambiente esté desequilibrado para el desarrollo de nuestros adolescentes. Que es importante que nosotros podamos habituarlos en rutinas, que sean rutinarios con las cosas. Y vamos a hacer rutinas para estudiar, vamos a hacer rutinas para comer, porque estamos en un mundo que no tiene rutinas, que como a la hora que sea, me duermo a la hora que sea, estudio a la hora que sea. Y el tema de poder tener rutinas va a permitir que en nosotros se genere disciplina y que esa disciplina también nos oriente más adelante a tomar las decisiones correctas. Les decía que en ayuda y construcción de la autoestima esto es muy importante porque si nosotros, ¿verdad?, estamos levantando unos muchachitos de que están pequeños y si tú le estás diciendo
tú puedes hacerlo, si tú le estás diciendo, eso no te va a quedar grande, si tú lo estás apoyando. No se trata de decir o de apoyar el ego, no. O sea, porque ustedes saben que están los extremos de aquellos padres que enseñan a sus hijos que ellos son todo, que ellos son lo mejor, que ellos son, y creo que no se trata de eso, más bien creo que se trata de reafirmar en ellos su valía delante de Dios. Dios te ha diseñado con este propósito, esta es tu identidad, y ante los retos que vengan, que ellos puedan tener esa identidad y esa identidad pueda prevalecer antes que todas las cosas. Pero si nosotros muchas veces, y lo digo, me incluyo allí también porque muchas veces queremos corregir antes de enseñar. Y corregimos y ya ahí delimitamos como esa relación y hacemos que los muchachos como que se cierren un poco también en lugar de enseñarles primeramente cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, si va a servir un vaso con agua y lo sirve mal, si no se le dijo cómo había que servir ese vaso con agua, ¿por qué debería saberlo? Entonces es importante enseñar antes de corregir y allí creo que es un punto para examinarnos nosotros. Entonces, esta etapa es crucial para todas estas enseñanzas y para que reafirmemos si de pronto en su primera infancia, en su infancia, no tuvieron esas enseñanzas correctas o quizá porque no estábamos lo suficientemente capacitados o teníamos desconocimientos de estas cosas, es importante que ahora con mayor fuerza las reafirmemos. Estamos en un mundo caótico. Es caótico para nosotros. Ahora, ¿qué tal para los adolescentes? Tú y yo nos vemos inmersos en un mundo con faltas de respeto, con faltas de fe, con promiscuidad, con hipersexualización, con desenfreno, alcoholismo, drogadicción, envidia, avaricia, chismes. En ese mundo es en el que estamos. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque si yo como adulto me enfrento a todo eso, que ya tengo unas herramientas que el Señor me ha dado y que mi iglesia me ha dado, ¿cuánto más difícil debe ser para un adolescente enfrentar todos los retos que supone la sociedad, aún más cuando su carácter y su identidad apenas están en proceso de desarrollo? Entonces, los adolescentes cristianos enfrentan diversas crisis y desafíos que afectan su fe, su identidad y su relación con Dios. Estas crisis son complejas y multifacéticas, ya que involucran tanto presiones internas como externas. Y primeramente tenemos la confusión de identidad. Y es que, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Son algunos de los interrogantes que podemos abordar en esta primera amenaza. Estamos rodeados de presión social que los induce a cierta identidad y estamos luchando con la identidad que me están enseñando en mi casa, con los valores que he adquirido de mi casa, con toda esa serie de enseñanzas y toda esa serie de moral que he adquirido en mi casa, que he adquirido en la iglesia y la que he adquirido afuera. Hay unos valores que son cambiantes, por supuesto no para nosotros, pero en el mundo. Hoy puedo ser sincero de una forma o a mi manera, puedo ser sincero con crueldad, puedo decirle a todo el mundo lo que quiera porque estoy siendo sincero, más bien eso es crueldad. Puedo tener acceso a todo lo que yo quiera y yo decía el domingo pasado, nosotros debemos ser el modelo que debemos querer ver en nuestros hijos. Porque, por ejemplo, 10 años atrás, recuerdo cuando yo estaba adolescente, en ese momento, aunque había muchas cosas malas alrededor, no habían tantas como ahora. Y la palabra lo dice, los tiempos que vienen serán peores, son aún peores. ¿Y qué estamos viendo? Tienen referencia para hacer lo que ellos quieran en cualquier lugar. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, tienen muchos influencers, muchos streamers. Y yo no creo que eso esté mal, porque es bueno tener referentes. Lo malo es tener referentes equivocados. Lo malo es que esos referentes sean antes que el referente que me dice la palabra. Entonces tenemos todos esos referentes que están constantemente, vamos a maquillarnos de esta forma, vamos a operarnos de esta forma, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y que los muchachos están allí constantemente solamente absorbiendo todo ese tipo de cosas. Ojo,
No quiero decir que una operación sea mala o que cualquier cosa que ellos practiquen sea mala, solamente que nosotros como cristianos no debemos vivir en función de eso, porque ese no es nuestro propósito. Y en un muchacho de estos tampoco debe ser su propósito, porque no está lo suficientemente capacitado para enfrentar esas decisiones. Identidad de género, esto es algo que ustedes ya conocen. ¿Con qué me identifico? Soy mujer, soy hombre, soy transgénero, soy un pez, un perro, etcétera. Yo no sé, esto creo que ya hay muchísimas cosas en el mundo acerca de esto, y aquí es importante algo que quiero decirles, y es porque hay muchas cosas que se mueven a nuestro alrededor que nosotros muchas veces no entendemos. Y tenemos que pedirle al Señor mucha gracia y mucha misericordia para poder abordar este tipo de temas. ¿Y por qué? Porque no podemos referirnos despectivamente o de manera denigrante a estas personas, porque también son personas y también Dios los creó, que tienen un enfoque diferente de la vida y una visión, y que toman unas decisiones diferentes, sí, es verdad. Que no compaginan con nuestra identidad, es cierto, pero también llamarlos al amor, que nuestros hijos, nuestras generaciones no sean homofóbicos, por decirlo de alguna manera, no infundar ese odio en ellos hacia estas generaciones, sino que con compasión explicarles qué es lo que pasa en estas personas, por qué pasa esto y qué es lo que nos dice Dios al respecto. Variaciones religiosas, prácticas inconstantes cristianas. Entonces, hoy quiero venir a esta iglesia, mañana ya no quiero, mañana quiero ir a la otra iglesia, mañana quiero ir a la iglesia católica, mañana quiero ir, etcétera. Hoy me gustó esto, mañana quiero lo otro. Creo que es algo normal en esa etapa, porque los gustos y las creencias se están afianzando. Pero mi papel como padre, como hermano, como guía, como mentor, es explicar que nosotros debemos, ¿verdad?, asistir a una congregación, crecer allí en esa congregación, que no podemos estar en un lado y en el otro, porque probablemente las creencias o las prácticas sean diferentes. Y lo mismo con las prácticas inconstantes cristianas. Si nosotros estamos instruyendo al Señor, a nuestros hijos en el Señor, no podemos dejar esa práctica solamente aquí en la iglesia. Un domingo lo traigo, otro domingo no lo traigo. En la casa no le muestro la palabra, no lo enseño, no oro con él. Porque entonces, ¿qué hacen los esfuerzos que se están haciendo acá? Los esfuerzos necesitan ser mayores, necesitan ser más acertados, necesitan ser más grandes, porque si el mundo está bombardeando, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Responder frente a eso y contraatacar, porque nuestra generación no va a ser para ellos, sino para Cristo. Entonces, ahora, relativismo moral. Esta es mi verdad y tú tienes tu verdad. Como estamos en un mundo individualista, de naturaleza individual, cada persona considera tener su propia verdad. Pero la palabra nos dice que la verdad es una sola. Y la verdad es Cristo Jesús. Nadie más. No hay verdad por fuera de Él. Entonces, no podemos dejar que esa verdad se salga de nuestra casa, se salga de nuestra vida, de nuestra familia. Yo tengo que promover esa verdad. Yo tengo que representar esa verdad antes de que Él pueda adquirir esa verdad. Porque ¿cómo la va a adquirir Él si yo no se la modelo? ¿Cómo aprenderán si nadie les enseña? ¿Cómo son las relaciones en Cristo? ¿Cómo son las relaciones en el mundo? Cada quien tiene su propia verdad de acuerdo a sus gustos y a la manera en que quiere vivir. Es cierto que incluso nosotros muchísimas veces no aceptamos cuando nos hacen una corrección o no aceptamos lo que nos dicen o el llamado de atención, porque queremos vivir según nuestra propia verdad. Queremos vivir según nuestras propias creencias, según nuestros propios errores, porque nos cuesta dar el brazo a torcer. Y cuanto más a esos muchachos que están allí en esa etapa de es lo que yo quiera, es lo que yo diga, esto es lo que deseo, esto es lo que necesito. Debo modelar la moral que deseo ver en mis hijos. Si yo murmuro,
ellos murmuran. Si soy educado, ellos son educados. Si soy empático con las demás personas, si tengo compasión por las demás personas, ellos tienen compasión por las demás personas. Si soy sincero y transparente, ellos son sinceros y transparentes. Si soy íntegro, ellos son íntegros. Porque todas estas herramientas de la moral no son solamente para nosotros impartirlas a ellos, es para que todos de manera conjunta las abracemos. A esta crisis de fe. Muchas veces en este momento, en esta etapa, se duda de la existencia de Dios. No creo que esté mal, no creo que esté mal tener dudas, porque como ser humanos somos falibles. Lo que creo es que esas dudas sean permanentes, que no podamos orientar a nuestros muchachos a revelarles que hay un Dios que existe, que hay un Dios que trabaja por ti, que trabaja por mí y que nos ama. Porque podemos tener dudas. Muchas de las personas de las historias que nos encontramos en la Biblia también tuvieron dudas, pero su fe pudo ser afirmada en Dios. Y qué bueno que nosotros también podamos afirmar la fe de nuestros muchachos en Dios. Porque si cuando tengo una dificultad, cuando se me enferma alguien, entonces, miren, esos muchachos están solamente viendo cada mínima acción que nosotros hacemos para ellos, o contradecirla, o replicarla, o para ellos enseguida, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? Hasta en una canción que uno pone, ¿y tú por qué escuchas esa canción? Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. Están expectantes a lo mínimo que nosotros podamos hacer. Y si ante una crisis de fe, yo dejo de ir a la iglesia, dejo de leer la palabra, dejo de orar, ¿qué es lo que yo estoy modelando ante la otra persona? Ante esa personita que está ahí solamente absorbiendo todo lo que yo estoy haciendo. ¿Qué vamos a ser inconstantes cuando se presenten las dificultades? Que ante las pruebas no vamos a ser firmes ni vamos a ser fuertes porque yo primero enseñé eso. Como les decía, es un reto y es un desafío grande porque es primero de pronto ajustarnos nosotros para cuando ya esto sea así, entonces impartirlo. Sufrimiento humano. A veces se cuestiona mucho ¿y por qué si Dios existe permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué si Dios existe hay niños que pasan hambre? ¿Por qué si Dios existe permite que este niño se muera, que esta persona se accidente? Hay que impartir esas explicaciones, tenemos que hablar del libre albedrío de las personas que Dios se los da, tenemos que hablar de la soberanía de Dios ante cada una de estas circunstancias. Y relevancia de la fe en un mundo moderno y tecnológico. Uno podrá pensar con todas las comodidades que tenemos a nuestro alrededor, y con el internet a libre demanda, con la ropa que yo quiero, el televisor que quiero, el teléfono que quiero, todo en mi cuarto y demás, ¿qué papel viene a jugar Dios allí? ¿Qué necesidad estoy generando en ese corazón de acercarse a Dios? Porque teniendo todos los beneficios y todas las comodidades alrededor, yo no creo que sea tan sencillo generar en ellos una necesidad de Dios. Sobre todo si nosotros estamos bien y cuando estamos bien no estamos allí dependientes de Dios. En una sociedad que lo que promueve es el materialismo y que todo lo que tú tengas materialmente es lo que te va a dar la satisfacción y lo que te va a dar la plenitud, es difícil desarraigar esa mentalidad de estos muchachos. Pero no creo que sea imposible porque lo que necesitamos primero es amor por Dios y fe también para hacer estas cosas, que estas cosas puedan ser impartidas a ellos, porque si nosotros explicamos que esas cosas simplemente son herramientas que Dios nos da para que desarrollemos su propósito, bendiciones que Dios nos da para que vivamos más cómodamente, pero que todo depende de Él, que todo viene de Él y que es todo inclusive para el beneficio de su propia obra. Explicar todo ese tipo de cosas, no solamente que estas cosas lleguen a nosotros porque sí,
o que lleguen a ellos porque sí. Porque si todas estas cosas llegan a ellos porque sí, vamos a crear de pronto también un ser humano que considere que todo lo merece, que todo lo va a recibir, y creo que tampoco ese es el propósito. ¿Qué puedo hacer para enseñar la necesidad de Cristo? Su vigencia hoy, a pesar de estar en un mundo tan avanzado tecnológicamente. ¿Qué podemos hacer? El internet es bueno, no es malo. La mala es la gente que lo utiliza para cosas indebidas. Porque en internet tenemos muchísimas herramientas. ¿De dónde sacamos esto? De internet. ¿De dónde buscamos esas imágenes? De internet. ¿Cómo nos servimos con esto? ¿Cómo estamos predicando en esta mañana? Con la tecnología, con equipos. Entonces, todas las cosas es el propósito que uno quiera darles. Ahora, no podemos satanizar las cosas, más bien es enseñar a utilizarlas correctamente. Y si yo enseño a utilizar correctamente, entonces, bueno, vamos aquí. Hay muchos predicadores cristianos, juveniles, espectaculares para los muchachos. Vamos a sentarnos a verlos con ellos, vamos a impartir aplicaciones que tienen retos inclusive para leer la palabra, vamos a hacerlo por eso, vamos a estimularlo. Bueno, por ejemplo, yo el otro día le dije a Camila, te voy a dar tanto de plata por cada libro de estos que te leas, unos libros que le entregaron acá, así que bueno, tú decides. Y un día la encontré allá sentadita leyendo y yo dije, Mona, ¿y por qué estás haciendo? No, me gustó, quedó atrapada en la enseñanza. Y a medida que ellos van haciendo ese propio descubrimiento de Dios, afirmarlo y tener el tiempo para explicar las dudas que surgen de eso. Pues ella decía, ¿y por qué esto así? ¿Y por qué esto de esta manera? ¿Y por qué no de esta manera? Entonces allí somos nosotros la guía, la orientación que ellos pueden tener para resolver todas esas interrogantes. Pero sí, ahora no, y estamos acá en el celular, y estamos acá trabajando, y estamos acá haciendo la comida, y sí, todas esas cosas son importantes, pero recuerden que debemos tener un equilibrio. Y vamos a pasar a este punto que es una cultura hipersexualizada, consumista, materialista e individualista. Esto es algo que hemos hablado en los jóvenes. Ade habló en un momento de la pornografía. Paula Costa conmigo habló también en un momento de la Biblia y la tecnología. Yo no creo que esto se haya olvidado, sin embargo voy a abordarlo un poco nuevamente. Y es que las redes sociales y todo lo que tenemos, todo nos apunta a una conducta hipersexualizada. Hipersexualizada, muestra de desnudos, los niños vistiéndose como adultos, no solamente como adultos, sino como adultos sexualizados. ¿Qué implica? Desnudez, ¿qué implica? Pornografía, ¿qué implica? Letras de canciones contaminadas, en el que no se promueve el valor del ser humano, sino que se cosifica el ser humano. Aspiran e imitan algunos comportamientos que la sociedad dicta como necesarios para alcanzar su ideal. Juan Camilo Díaz Borges, profesor del Instituto de la Familia, dice al respecto: desde muy pequeños los niños van recibiendo de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, las canciones o sus letras, una cantidad de mensajes relacionados con la sexualidad y el sexo, es decir, formas de vestirse, actuar y relacionarse con otros. Aunque puede parecer inofensiva, la hipersexualización genera ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, porque es imposible alcanzar la figura ideal que se propaga en estos espacios. Según un estudio publicado en el American Journal Clinic of Nutrition, antes de la pandemia, alrededor del 7.8% de la población mundial sufría desórdenes alimenticios y la edad media en que se desarrollan estos desórdenes está entre los 12 y los 25 años. Por su parte, un informe de la OMS dice que el 4.7% de los colombianos sufre de depresión. Hoy la sociedad no es consciente del alcance de esta cultura de hipersexualización que cosifica y degrada el valor de los niños y jóvenes, volviéndolos presa fácil de la violencia, los abusos y la pornografía, entre otras inclinaciones. Esto implica el contenido sexual explícito y en ocasiones subliminal, acelera el desarrollo natural de los niños, empieza a mostrar interés o manifestar conductas sexuales que no pertenecen a su edad y para las que no están preparados ni física ni psicológicamente. Para afrontar este fenómeno
Se recomienda a los padres de familia entender que los niños y adolescentes son constantemente bombardeados en diferentes plataformas por este tipo de contenido sexualizado. Esto moldea su comportamiento y la forma en que se ven ellos mismos, cómo ven a los demás, cómo se ven frente a los demás y cómo ven a los demás. La educación afectiva y sexual. Es importante que nosotros hablemos con los muchachos sobre sexualidad. Tú eres hombre, enfrentas este proceso, esta etapa, vas a enfrentarte a estos cambios. Con las niñas también. No creo que sea malo, o no es malo hablar de esto, porque Dios nos dio el modelo. Y si Dios nos dio el modelo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Impartirlo. Te vas a enfrentar con estos muchachos que puede que te propongan esto, ¿Tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a hacer cuando te enfrentes a esto? Te puedes encontrar con estas personas que te ofrezcan una sustancia u otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con eso? Vamos a plantearles la situación. Te puede pasar esto, te puede pasar esto otro, te puede pasar esto otro. No nos quedemos solamente, no vas a salir, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro. Porque ¿qué pasa cuando salga? ¿Qué pasa cuando se encuentre a estas necesidades, cuando se enfrente a estas circunstancias? ¿Qué es mejor? ¿Que no salga o que salga y se enfrente de manera coherente a estas situaciones? Allí tenemos la historia de José. La hermana Indira la predicó una vez en los jóvenes en virtualidad. Espectacular esa historia de qué nos ofrece el mundo y qué podemos ofrecerle nosotros a los muchachos. ¿Por qué es importante la pureza sexual? ¿Por qué es importante que nos guardemos? ¿Por qué es importante que no nos entreguemos a la primera persona con la que estemos? ¿Por qué es importante que haya una relación, un vínculo de por medio? Yo creo que inclusive de las experiencias que uno va conociendo y de las experiencias personales también puede impartir eso. No debes hacer esto, no, porque yo lo mando y porque yo lo digo. No creo que esa sea una explicación razonable a nada. Si haces esto, vas a tener esta consecuencia. Si haces esto, te vas a enfrentar a esto. Si haces esto, te puede ocurrir esto, esto y esto. Puede dañar tu futuro. Ahora, importante el proyecto de vida que nosotros queremos infundirle a los muchachos. Es necesario que tengamos un proyecto de vida, que tengamos unos planes, que podamos animarle, ten estos sueños, ten estos propósitos, porque el proyecto de vida refuerza nuestra identidad y refuerza nuestro propósito, refuerza lo que somos y lo que somos en el Señor, porque Dios es un Dios que tiene un proyecto con nosotros, tiene un propósito con nosotros, y nosotros entonces también debemos tenerlo con nuestros hijos y también debemos impartirlo a los muchachos. Y por último, materialismo y consumismo. Una sociedad que te dice que vales por lo que tienes, por lo que te pones, por el zapato que utilizas, por cómo te maquillas, por cómo tienes el cabello, etc. No estamos satanizando nada de esas cosas, porque qué lindo verse bien, qué lindo arreglarse, qué lindo presentarse aquí delante del Señor arreglado, y eso es algo que he aprendido de mi pastora. Qué lindo presentarnos bien en la casa del Señor. Qué lindo presentarnos bien a los demás, porque tu imagen también refleja un poco de lo que tú eres, pero no es todo lo que somos. Lo que compramos, lo que tenemos, lo que adquirimos, el celular, el bolso, el carro, no es todo lo que tenemos, porque tenemos a alguien que es más grande que todas esas cosas y que estas cosas delante de Él simplemente son herramientas insignificantes en comparación con el Señor. Herramientas que son insignificantes frente a Él. Obviamente son muy valiosas porque Él nos las ha dado, pero que Él es todo, es la fuente de todo. A Él es que debemos acudir, y que el consumismo y el materialismo de esta sociedad en la que estamos no es el que define nuestro valor. El deseo de ese estatus social y la obsesión con el dinero y la apariencia pueden desviar a los adolescentes cristianos del llamado a vivir con humildad y servir a los demás. La cultura de que todo es desechable. ¿Por qué? No reparamos, se dañó esto, vamos a repararlo, lo botamos. Y necesitamos comprar para hacer y para tener. Y no, porque ya yo soy en Cristo, ya yo soy algo.
En Cristo ya yo tengo una identidad, en Cristo yo soy redimido, aceptado, perdonado, salvo. Todo este tipo de plataformas. Tenemos Netflix, unas cosas que esto me enteré de estas cosas fue en la universidad, por lo menos, de Tinder, del OnlyFans. Yo creo que esas son cosas que algunos no desconocen. Sin embargo, para que sepan, Tinder es como una aplicación de citas en que no conoces a la persona y pues allí se van relacionando y pueden como, creo que compartirse fotos. OnlyFans, que no es más que una red de pornografía para que la gente venda las fotografías como productos. Aquí no tenemos filtro de que si hay jóvenes, de que si hay menores, de que si eres mayor de edad para consumirlo, de que si quién eres, no hay nada. Aquí no sabemos quién es quién. Y aquí todo el mundo está expuesto a eso. Entonces, estamos hablando por el chat y no sabemos con quién estamos hablando en las redes sociales. Los muchachos tienen que tener un control sobre las redes sociales. Muchachitos tan pequeños no tienen por qué tener redes sociales. No tienen por qué exponer. Mire, el otro día yo hablaba con mi amiga Daniela, porque Daniela se estudia todas esas cosas de una manera increíble. Ella me decía, me da cosa subir fotos de Cami hasta el close frame porque el rostro a veces la IA lo hackea y lo utiliza para otras cosas. O sea, es algo que no estamos seguros. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta niña hace como un mes, una cosa tan terrible, tan horrorosa, de un feminicidio, no recuerdo exactamente dónde fue, pero que fue muy sonado, ahora mismo no me acuerdo el nombre, de la niña que salió a comprar, de Karen Sofía, Sara Sofía, de Sara Sofía que salió a comprar y cómo este hombre ya estaba allí esperando para todo lo malo que le iba a hacer. Yo se conmovía y se rompía mi corazón en ese momento porque también tenemos niños, también tenemos jóvenes en nuestra casa y simplemente no vamos a juzgar a la madre, pero si mis ojos están puestos en ellos, yo creo que eso no sucede. Si mis ojos no se desvían de ellos, yo creo que eso no sucede porque estamos viendo todas las cosas que hay a nuestro alrededor, todos los riesgos, todos los peligros, aquí, todos los riesgos que hay aquí, todos los riesgos que hay cuando salimos, todos los riesgos que se monten en un lugar, que se caigan, y ya yo creo que esas no son las preocupaciones. Ya las preocupaciones es si su integridad física puede estar segura en otro lugar. Pero depende de los ojos que nosotros tenemos puestos en ellos y de qué tanto podemos orar e interceder para que ellos sean guardados en el Señor. El otro día veíamos una película en los jóvenes, y yo lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir ahora, de una mamá, era un muchacho, un adolescente ya un poquito mayor, ya no tan prejuvenil, ya era más joven. Y la mamá allí orando, intercediendo por ese muchacho, yo creo que no tuvo sino como una confrontación con él y de resto orando. Mire, tenía una red de amigas orando por ese muchacho, se llama La Forja la película, mírensela, orando por esos muchachos y decía una frase que la oración no es la llanta de repuesto, sino que es el volante. La oración es la que conduce la vida de esos muchachos, que nosotros vamos allí a interceder por ellos porque muchas cosas hay alrededor. ¿Y de cuántas nos libra el Señor? Simplemente por orar y por interceder. ¿Y de cuántas, verdad? Muchas veces personas no son libradas porque están en los lugares equivocados. Un muchacho que se accidentó, ahorita creo que en esta vía, ahorita en diciembre, ahorita en noviembre, una compañera de la oficina venía en un carro, muchacho él de Crespito, de ingeniería, digo, qué dolor cuando se pierde una vida de esta tan joven, porque siento que no alcanzan a materializar todos sus sueños, todos sus propósitos, los planes inclusive que Dios tiene con ellos. Los planes que Dios tiene, porque Dios tiene planes con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia en general. Y qué tristeza que nosotros no podamos ver eso porque quizá estamos distraídos en ocasiones y no estamos asumiendo la responsabilidad enteramente que el Señor nos ha mandado. Y no se trata de juzgar, porque yo sé que la labor de padres de familia no es fácil, pero como les decía, nosotros
seremos padres, y los que son padres lo son, pero porque hay un Dios que primero es padre con nosotros, que primero nos da, que primero nos enseña. Y nosotros decimos a veces, es que a mí nadie me enseñó a ser padre. Lo he escuchado muchas veces, mentira, porque la palabra sí nos está enseñando cómo debemos ser padres. Solamente tenemos que buscar las herramientas necesarias. Y si nosotros no tenemos, en cuanto a la tecnología, el acceso necesario con nuestros hijos, eso se vuelve un descontrol. Eso se vuelve un descontrol porque, si usted se da cuenta, el celular quita la atención. Y el celular, inclusive, bueno, en el desarrollo de la niñez y de la adolescencia, hace que los muchachos se vuelvan más reactivos en sus reacciones. Lo mandas a hacer algo, no quiere, porque está en el celular. Vamos a comer, no quiere porque está en el celular. Vamos a hacer esto en el celular. ¿Y será que, pasan metidos en el celular, se acuestan tarde, no le prestan atención a nada? ¿Y quién tiene la obligación de poner las reglas? ¿Él o tú? ¿Él o yo? ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién es el guía? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el mentor? No es él, porque él no se sabe regular, porque él no sabe cómo deben ser las cosas. La obligación es mía. Yo allá en la casa, a veces mi mamá entregando esas cosas, mi mamá es docente, a veces le tengo que entregar como muchos informes y muchas cosas. Yo le digo, ya tiene una hora en la tablet. Ya está bueno. Y verdad, a veces se le pasa, pero todo el mundo tiene que estar ahí pendiente. Está en el cuarto con la tablet, pilas, ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está mirando? ¿Qué está escuchando? ¿Por qué no oigo lo que están diciendo allí? A veces le bajan el volumen. ¿Por qué? Te sientas en la sala, que yo te vea, en el televisor, que yo te vea lo que estás haciendo. Porque yo soy quien tiene los juicios de valor adecuados para determinar, esto es correcto, esto no es correcto. Ellos no, ellos simplemente están absorbiendo todo lo que venga, como si fuese correcto. ¿Y por qué? Porque es lo habitual. No, yo no creo que nosotros tengamos que restringir a los muchachos de la tecnología, porque la tecnología es una herramienta que llegó para quedarse en nuestras vidas. La parte digital llegó para quedarse inclusive después de la pandemia. Así que no creo que tengamos que restringirlos de eso. Pero debemos enseñarles a utilizarla adecuadamente. Lo que no le enseñas tú, se le enseña al mundo. Finalmente, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Qué está diciendo primero? No los hagan enojar. Primero la enseñanza antes que la corrección. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Hasta que no cambies aquí el corazón y lo apliques en la casa, nada cambiará en el mundo.